¿Alguna vez has sentido que hay algo en ti que nunca se le ha permitido florecer? ¿Y si la imagen que tienes de ti mismo fuera, en realidad, un reflejo de lo que se espera de ti y no de lo que realmente eres? ¿Y si tu personalidad fuera solo una adaptación a las heridas que el mundo te ha infligido hasta que no hagas consciente lo inconsciente, éste dirigirá tu vida y lo llamarás destino? Vivimos dentro de un teatro psíquico donde, desde la infancia, se nos asigna un papel que nunca elegimos. Se espera que seamos lógicos, pero somos sensibles, que seamos sociables, pero anhelamos el silencio, que seamos prácticos, pero nacimos para soñar. Cada desviación de estas expectativas es tratada como un error, una falla de carácter. Poco a poco, aprendemos a enmascarar lo que somos con aquello que nos hace más aceptados y a la vez más perdidos. Este video no trata de encajarte en otra categoría más. Se trata de desenterrar aquello que has escondido de ti mismo durante tanto tiempo. Jung no quería que nos conformáramos con etiquetas. Él quería que nos miráramos en el espejo del alma y no desviáramos la mirada. Los 4 tipos de personalidad que propuso no son cajas cerradas, sino mapas para lo que está fragmentado dentro de nosotros. Revelan no solo la forma en que pensamos o sentimos, sino también aquello que evitamos, tememos, negamos y que por eso nos controla. Este video es una invitación a la ruptura, un viaje por los abismos de tu propio ser, donde no hay atajos ni promesas fáciles. Puedes salir de él con más dudas que certezas, y eso es bueno. Significa que alguna máscara ha comenzado a caer. Si aún tienes el valor de continuar, vamos a cruzar juntos este espejo. La construcción de una máscara. Desde tu primer llanto, algo ya estaba en movimiento. La construcción de una personalidad que no era enteramente tuya. El llanto que incomodaba, el silencio que agradaba, el comportamiento que era elogiado, el impulso que fue castigado. Todo esto te fue moldeando, no a partir de tu esencia, sino a partir de lo que el mundo esperaba de ti. Jung no veía la personalidad como algo que nacía listo, sino como una estructura viva, fluida, que se forma en el choque entre lo que somos y lo que el mundo exige que seamos. Él decía, la mayor tragedia es vivir una vida adaptada a los demás sin jamás descubrir quiénes somos realmente. La verdad incómoda es esta. La mayoría de las personas jamás entra en contacto con su verdadero tipo psicológico. Crecen oyendo que ser racional es mejor que ser emocional, que vivir con los pies en la tierra es señal de madurez, que quien sueña demasiado necesita volver a la realidad. Esto no es formación, es condicionamiento, un proceso continuo de poda interior donde aquello que no encaja es cortado, silenciado, escondido. Quizás fuiste un niño soñador, pero fuiste forzado a pensar con lógica. Quizás fuiste alguien sensible, pero aprendiste que un hombre de verdad no llora, o que una mujer fuerte no se inmuta. Poco a poco, esos fragmentos de ti mismo fueron siendo enterrados en el inconsciente como partes indeseadas de tu psique. Pero no murieron. Están ahí, esperando, actuando en las entrelíneas de tus comportamientos, en tus bloqueos, en tus relaciones que no fluyen, en tu sensación constante de estar viviendo una vida medio equivocada, incluso cuando todo parece correcto. Y aquí está el punto más cruel. Cuanto más te adaptas a la imagen esperada de ti, más te distancias de lo que realmente te haría sentir vivo. Jung llamaba a esto persona, la máscara social que usamos para movernos en el mundo. Necesaria, sí, pero peligrosa cuando se confunde con nuestra identidad real. Aquello que niegas, el inconsciente lo transforma en destino. Esta frase debería erizarnos la piel
porque denuncia cuánto de nuestras elecciones puede no ser elección alguna, solo el reflejo de una huida de lo que somos. Si sientes que estás viviendo una vida que no es tuya, quizás lo estés. Si te sientes constantemente agotado, quizás estés luchando contra tu naturaleza. Pero lo más difícil no es percibir que fuiste moldeado, es aceptar que ahora, como adulto, puedes empezar a deshacer ese molde, que puedes salir de la prisión confortable de la expectativa y tocar, aunque con miedo, lo que existe debajo de ella. ¿Estás dispuesto a descubrir qué hay detrás de la máscara? Introversión y extroversión, más allá de la timidez. ¿Alguna vez te has sentido exhausto después de estar entre personas, incluso sin haber hecho nada cansado? ¿O al contrario, has sentido que el silencio de un día entero a solas era sofocante, como si tu alma se estuviera marchitando? Pues bien, quizás lo que siempre llamaste timidez o ser sociable no sea exactamente lo que piensas. Carl Jung fue el primero en tratar la introversión y la extroversión no como rasgos de comportamiento, sino como actitudes psíquicas. Para él, no tiene que ver con cuánto hablas, sino hacia dónde va tu energía psíquica. El introvertido se vuelve hacia adentro, se sumerge en pensamientos, recuerdos, ideas, se recarga en la soledad y, aunque parezca callado por fuera, hay una tormenta ocurriendo allí dentro. Ya el extrovertido se vuelve hacia afuera. Su energía circula por el mundo, por las personas, por las situaciones. Se siente más vivo cuando hay intercambio, movimiento, estímulo. Pero aquí está la trampa. No eres solo uno u otro. Tienes una predominancia, un centro de gravedad psíquico, pero también llevas dentro de ti lo opuesto, actuando en silencio. Y muchas veces es ese opuesto reprimido el que grita en los momentos de colapso. Un extrovertido que nunca aprende a mirar hacia adentro vive en la superficie de su propia alma. Un introvertido que nunca enfrenta el mundo externo puede ahogarse en sus propias profundidades. Imagina un puente entre dos mundos, el interno y el externo. Si solo pisas de un lado, la otra orilla se pudre, y con ella se pudre una parte de ti. Jung decía que nuestra tendencia natural necesita ser equilibrada con el esfuerzo consciente. El introvertido necesita aprender a expresarse en el mundo o será esclavo del aislamiento. El extrovertido necesita aprender a recogerse o será rehén de la distracción constante. Y es aquí donde la confusión moderna se instala. Hoy, si dices que eres introvertido, ya te imaginan como alguien antisocial, inseguro, extraño. Y si eres extrovertido, enseguida asumen que eres ruidoso, superficial, trivial, estereotipos grotescos que esconden lo más complejo en nosotros. Esta distorsión cultural nos fuerza a negar nuestra naturaleza. Un introvertido se siente presionado a parecer más interesante. Un extrovertido es obligado a estar más tranquilo, y al final nadie está donde debería estar, ni dentro de sí mismo. Pero aquí hay una verdad incómoda. Puede que hayas vivido gran parte de tu vida intentando ser alguien que no eres, solo para atender a una narrativa que no fue escrita por ti. Entonces, mírate con más honestidad. No pienses en lo que otros dicen que eres. Pregúntate, ¿dónde descansa mi alma? ¿En el silencio o en el ruido? Y, más importante aún, ¿he estado huyendo de la otra orilla? Porque la verdadera transformación comienza cuando no solo reconoces tu actitud predominante, sino que también decides cruzar el puente e integrar aquello que siempre evitaste. Las 4 funciones psíquicas. Los cuartos de tu mente. Imagina que tu mente es una casa con 4 habitaciones. Desde temprano, aprendiste a vivir cómodamente en solo una de ellas. La más iluminada, la más aceptada, la que recibe visitas. Pero las otras 3 habitaciones, casi nunca abres la puerta, quizás por miedo, quizás porque nadie te enseñó que estaban allí. Jung creía que toda psique opera con 4 funciones principales para interpretar la realidad.
pensamiento, sentimiento, sensación e intuición. Y cada uno de nosotros tiene una función dominante, aquella que guía nuestra manera de percibir, decidir y existir. Pero esto es solo el comienzo del viaje. El pensamiento es frío, racional, objetivo. Busca lo que es lógico, lo que funciona, lo que tiene sentido. Las personas con esta función dominante son estructuradas, organizadas, analíticas. Ven el mundo como un problema a resolver. Pero cuando la emoción entra en escena, se paralizan, como si no hubiera algoritmo que diera cuenta del caos humano. El sentimiento es cálido, subjetivo, moral. No se basa en hechos, sino en valores, empatía, conexión. Quien opera por esta vía siente el ambiente con el cuerpo entero. Es el tipo de persona que percibe el dolor antes de que alguien lo verbalice. Pero este don puede ser una carga cuando se exponen a ambientes demasiado fríos y lógicos. Estas personas sienten como si estuvieran respirando bajo el agua. La sensación es concreta, inmediata, táctil. Se ancla en el presente, en los datos de los 5 sentidos. Las personas sensoriales confían en lo que pueden ver, tocar, oler. Son prácticas, metódicas, realistas, pero pueden volverse prisioneras de la hora, incapaces de vislumbrar lo que aún no es. La intuición es abstracta, simbólica, orientada hacia lo invisible. No ve lo que está en la superficie, olfatea lo que está detrás. Los intuitivos viven en constante estado de premonición, como si sus ideas estuvieran siempre un paso por delante de la realidad. Pero este don también los aleja. A menudo tienen dificultad para concretar, para explicar lo que presienten. Viven en un futuro que aún no ha llegado. Cada una de estas funciones puede manifestarse en 2 actitudes, extrovertida o introvertida. Esto genera 8 formas fundamentales de experimentar el mundo, 8 configuraciones posibles del alma. Una persona puede ser un pensador introvertido, inmerso en el análisis interno, o un pensador extrovertido que aplica la lógica en el mundo exterior. Puede ser una sensitiva extrovertida orientada a la acción, o una intuitiva introvertida captando significados ocultos en el silencio. Pero aquí está la gran revelación. No eres solo tu función dominante. Tu mente funciona como una orquesta, pero casi siempre es un solo instrumento el que toca más fuerte. El resto está ahí, pero apagado, olvidado, debilitado. Y el precio de esto es el desequilibrio. Una persona dominada por el pensamiento, por ejemplo, puede despreciar el sentimiento y con ello perder la capacidad de conectar. Un intuitivo puede vivir a la deriva, creando teorías brillantes pero incapaz de pagar las cuentas. Un sensitivo puede estar tan atrapado en lo cotidiano que nunca cuestiona su propia existencia. Y lo que es más, lo que ignoras dentro de ti no desaparece, solo se esconde. Y cuanto más huyes del cuarto oscuro de tu psique, más se transforma en una prisión invisible. Jung creía que la función inferior, aquella que más reprimimos, es también el camino hacia nuestra integración. Es en ese cuarto oscuro donde reside la clave. Pero para alcanzarla, necesitas tener el valor de entrar donde más temes, de escuchar la parte de ti que ha pasado toda la vida silenciada. Tal vez sea el momento de dejar de preguntarte quién soy y empezar a preguntarte a quién abandoné para ser quien soy. La sombra y la individuación. El camino hacia la totalidad. Existe una parte tuya que aprendiste a esconder. Se revela en reacciones impulsivas, en juicios crueles, en sentimientos que no sabes explicar. Aparece en las personas que detestas sin razón, en las situaciones que más te sacan de control, en las actitudes que condenas en los demás, pero que en el fondo son reflejos de lo que intentas negar en ti mismo. Carl Jung llamó a esto la sombra, el lado oculto de la psique, hecho de todo aquello que fuiste condicionado a reprimir. Tu rabia, tu vanidad, tu miedo a ser vulnerable,
tu deseo de controlar, pero también tu sensibilidad sofocada, tu coraje encubierto por la culpa, tu intuición desacreditada, tu luz escondida por vergüenza. La sombra no es el mal en ti, es lo que no has mirado con honestidad. Y cuanto más intentas ignorarla, más te domina. Jung decía, la integración de la sombra es el más difícil de todos los trabajos del autoconocimiento. Exige coraje para confrontarte a ti mismo en tu forma más cruda. La función inferior, aquella que rechazas, que parece débil o incómoda, reside en el mismo sótano de la sombra, y es en ella donde reside tu mayor potencial de crecimiento, porque es allí donde el alma se equilibra. ¿Eres un pensador lógico? Entonces quizás necesites aprender a dejarte afectar por lo que sientes. ¿Vives en el mundo de los sentidos? Quizás necesites cultivar lo invisible. ¿Amas lo práctico? Quizás necesites perderte un poco para encontrarte. Pero integrar la sombra es más que un ejercicio psicológico. Es un proceso existencial. Es salir de la zona cómoda de la persona, la máscara, y entrar en contacto con lo que fue distorsionado, herido, olvidado. Es volverte íntegro. Y ser íntegro no es ser perfecto, es ser contradictorio, es ser paradójico, es saber cuándo ser firme y cuándo ser maleable, cuándo actuar y cuándo sentir, cuándo callar y cuándo explotar. La sociedad no quiere que seas íntegro, quiere que seas predecible, funcional, ajustado, pero Jung proponía algo más profundo, la individuación, el proceso de convertirte verdaderamente en ti, no en el tú idealizado, ni en el tú que agrada a todos, sino en el ser que se sostiene por dentro, incluso cuando el mundo se desmorona por fuera. ¿Alguna vez has sentido un vacío, incluso cuando todo está bien? Ese vacío es la distancia entre lo que vives y lo que eres. Integrar tu sombra es doloroso. Es admitir que no eres solo lo que muestras en el espejo. Es percibir que hay partes tuyas que lloran en la oscuridad esperando que un día vuelvas a buscarlas. Pero también es liberador, porque cuanto más aceptas quién eres, con tus fallas, tus contradicciones, tu complejidad, más te acercas a la libertad psíquica. No eres un tipo, eres un proceso. Y ese proceso solo termina cuando tengas el valor de mirar lo que más evitas y decir, esto también soy yo. Como dijo Jung, el privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres. Y ese privilegio te está esperando. Has llegado hasta aquí. Y eso ya dice mucho, porque este no es un video fácil ni cómodo. Es un espejo. Y los espejos, cuando muestran lo que evitamos, pueden doler más que cualquier verdad externa. A lo largo de esta jornada, hablamos sobre máscaras que usamos, sobre voces internas silenciadas y sobre habitaciones cerradas dentro del alma. Has visto que no eres solo un tipo de personalidad, sino un campo de batalla psíquico entre lo que es aceptado y lo que ha sido desterrado. Percibiste que la función que domina tu mente es solo una parte del todo y que las partes que evitas quizás sean las que más te necesitan ahora. Entendiste que el autoconocimiento no se trata de encajar, sino de integrarse. No se trata de buscar respuestas fáciles, sino de aprender a caminar con las preguntas correctas. La sombra y la individuación. El camino hacia la totalidad. Existe una parte tuya que aprendiste a esconder. Se revela en reacciones impulsivas, en juicios crueles, en sentimientos que no sabes explicar. Aparece en las personas que detestas sin razón, en las situaciones que más te sacan de control, en las actitudes que condenas en los demás, pero que en el fondo son reflejos de lo que intentas negar en ti mismo. Carl Jung llamó a esto la sombra, el lado oculto de la psique, hecho de todo aquello que fuiste condicionado a reprimir, tu rabia, tu vanidad, tu miedo a ser vulnerable, tu deseo de controlar, pero también tu sensibilidad sofocada, tu coraje encubierto por la culpa,
tu intuición desacreditada, tu luz escondida por vergüenza. La sombra no es el mal en ti, es lo que no has mirado con honestidad. Y cuanto más intentas ignorarla, más te domina. Jung decía, la integración de la sombra es el más difícil de todos los trabajos del autoconocimiento. Exige coraje para confrontarte a ti mismo en tu forma más cruda. La función inferior, aquella que rechazas, que parece débil o incómoda, reside en el mismo sótano de la sombra, y es en ella donde reside tu mayor potencial de crecimiento, porque es allí donde el alma se equilibra. ¿Eres un pensador lógico? Entonces quizás necesites aprender a dejarte afectar por lo que sientes. Vives en el mundo de los sentidos. Quizás necesites cultivar lo invisible. Amas lo práctico. Quizás necesites perderte un poco para encontrarte. Pero integrar la sombra es más que un ejercicio psicológico. Es un proceso existencial. Es salir de la zona cómoda de la persona, la máscara, y entrar en contacto con lo que fue distorsionado, herido, olvidado. Es volverte íntegro. Y ser íntegro no es ser perfecto, es ser contradictorio, es ser paradójico, es saber cuándo ser firme y cuándo ser maleable, cuándo actuar y cuándo sentir, cuándo callar y cuándo explotar. La sociedad no quiere que seas íntegro, quiere que seas predecible, funcional, ajustado, pero Jung proponía algo más profundo. La individuación, el proceso de convertirte verdaderamente en ti, no en el tú idealizado, ni en el tú que agrada a todos, sino en el ser que se sostiene por dentro, incluso cuando el mundo se desmorona por fuera. ¿Alguna vez has sentido un vacío incluso cuando todo está bien? Ese vacío es la distancia entre lo que vives y lo que eres. Integrar tu sombra es doloroso. Es admitir que no eres solo lo que muestras en el espejo. Es percibir que hay partes tuyas que lloran en la oscuridad esperando que un día vuelvas a buscarlas. Pero también es liberador, porque cuanto más aceptas quién eres, con tus fallas, tus contradicciones, tu complejidad, más te acercas a la libertad psíquica. No eres un tipo, eres un proceso, y ese proceso solo termina cuando tengas el valor de mirar lo que más evitas y decir, esto también soy yo. Como dijo Jung, el privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres, y ese privilegio te está esperando. Has llegado hasta aquí, y eso ya dice mucho, porque este no es un video fácil ni cómodo, es un espejo, y los espejos, cuando muestran lo que evitamos, pueden doler más que cualquier verdad externa. A lo largo de esta jornada, hablamos sobre máscaras que usamos, sobre voces internas silenciadas y sobre habitaciones cerradas dentro del alma. Has visto que no eres solo un tipo de personalidad, sino un campo de batalla psíquico entre lo que es aceptado y lo que ha sido desterrado. Percibiste que la función que domina tu mente es solo una parte del todo, y que las partes que evitas quizás sean las que más te necesitan ahora. Entendiste que el autoconocimiento no se trata de encajar, sino de integrarse. No se trata de buscar respuestas fáciles, sino de aprender a caminar con las preguntas correctas. Y una de ellas resuena desde el principio. ¿Quién te habrías convertido si el mundo no te hubiera dicho quién deberías ser? Este video no es un fin. Es el inicio de una deconstrucción lenta, íntima y necesaria. Puedes retroceder ahora y seguir viviendo de forma automática. O puedes elegir finalmente acercarte a lo que pulsa detrás de tu persona. Lo que hagas con todo esto es una decisión solo tuya. Recuerdo un día específico de mi adolescencia. Debía tener unos 16 años. Era tarde en la noche y estaba solo en mi habitación, después de otra discusión en casa. Yo era un chico introspectivo, lleno de preguntas, pero vivía rodeado de gente práctica, directa, que me decía todo el tiempo, «Piensas demasiado». Esa noche me miré en el espejo y pensé, quizás realmente tengo algo mal. Me llevó años y muchos libros de Jung, Nietzsche y Dostoyevsky
para darme cuenta de que lo que estaba mal en mí era precisamente la parte que el mundo intentaba callar. Así que, si te has sentido extraño toda tu vida, si alguna vez intentaste ser algo que no eras, si estás cansado de fingir cordura para encajar, que sepas que este canal es para ti. Aquí no buscamos fórmulas, buscamos verdad, aunque duela. Gracias por confiar tu tiempo y tu alma en esta inmersión conmigo. De verdad. Ahora que has sido desvelado por Jung y probablemente estás repensando tu existencia entera, podrías hacer algo absolutamente revolucionario. Haz clic en Me gusta. En serio, ayuda a que este canal no sea sepultado por los algoritmos que solo promueven videos de gente gritando y señalando flechas rojas. Si quieres continuar esta jornada, suscríbete. Aquí hablamos con quienes ya se cansaron del contenido superficial y prefieren conversaciones que parecen confesiones de madrugada. Y comenta aquí abajo, ¿qué función crees que te domina? ¿Y qué parte tuya sigue encerrada en el sótano?